La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo eterno. En muchas ocasiones hemos oído decir el Hijo eterno, pero el Hijo no es eterno, porque la palabra Hijo y eternidad son dos palabras opuestas. La eternidad no tiene principio ni fin, mientras que Hijo presume tiempo, genealogía y ocupa un espacio dentro del tiempo. Verbo es la palabra, o la expresión del pensamiento, o el pensamiento mismo. De manera que verbo no significa hijo. Verbo es palabra, discurso, o la expresión del pensamiento, o aún el pensamiento mismo. El verbo del griego logos. El verbo se hace manifiesto cuando hablamos. Nosotros conocemos a las personas cuando las oímos hablar, porque cuando la persona habla, saca lo que ella es. Muchas veces podemos decir, yo conozco a fulano cuando solamente lo ha visto, pero no es verdad. La persona se conoce cuando habla. Es ahí donde ella se da a conocer qué es lo que ella tiene dentro de su propio ser. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera de que si usted quiere saber una persona que anda amargada, óigalo hablar. Una persona jactanciosa, óigalo hablar. Una persona llena de envidia, óigalo hablar. Y hablará solamente de eso. Personas tacañas solo hablan de calamidad y de desgracia. ¿Por qué? Esa es la abundancia de su corazón. De tal manera que entonces, así conocemos a las personas en base a lo que hablan. ¿Por qué? Eso es lo que ellos tienen internamente. A Dios le conocemos por medio de su palabra. Si sabemos que Dios es verdadero, es porque su palabra es verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, yo conozco a Dios, si nunca lo hemos visto? Pero conocemos su palabra, que esta Sagrada Biblia es la palabra de Dios. Entonces, conociendo su palabra, conocemos quién es Él. Y de esta manera sabemos que Él respalda su palabra. También por medio de su palabra conocemos su carácter, su corazón, sus sentimientos. Por su palabra vemos sus provisiones. Esto harás y esto no harás. Su palabra, hablada y escrita, nos dicen las prohibiciones de lo que es su palabra y su sentimiento. En el principio era el verbo, la palabra. Por eso nos dice la Escritura en el versículo 3 del capítulo 1 que hemos leído, sin la palabra nada de lo que está hecho fue hecho. Es decir, donde Dios no habló, no hay nada hecho. Pero lo que Dios dijo, ahí está. ¿Por qué? Su palabra es creadora. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, es decir, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que lo que Dios dijo, ahí está. Todo por la palabra. Aquí tenemos el verbo hablado. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de los principios, hablando de Génesis, encontramos la palabra, el verbo en acción. Dijo Dios, vio Dios y dijo Dios. Son las palabras claves del capítulo 1 de Génesis. Encontramos aquí que Él nunca dijo hagamos, o vamos a hacer, o vamos a crear. Él dijo, Él vio, Él dijo. Estas son las palabras. Y todo lo que fue hecho es todo lo que Él dijo. La palabra y Dios son inseparables, hacen una perfecta armonía. No podemos separar a Dios de su palabra ni la palabra de Dios, de tal manera que Él responde a lo que Él dice. Notamos realmente que toda persona es responsable por lo que dice. Muchas veces encontramos, y en la palabra de Dios dice, no levantarás falso testimonio. ¿En qué consiste un falso testimonio? Precisamente en palabras. Pero ¿a quién llevan? A prisionero o culpable. Hoy en estos días precisamente la gente está siendo enjuiciada
simplemente por lo que habló, por lo que dijo. ¿Por qué están llevándolo hasta los tribunales? Por lo que dijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esa persona debe responder por lo que dijo, porque la palabra y la persona son inseparables, de tal manera que Dios y su palabra son inseparables. Pero notamos que el verbo sí es eterno, el Hijo no. El Hijo tuvo principio, el ángel habló con María y luego María concibió, tuvo tiempo. Por eso encontramos que aún en la historia misma, Jesús viene siendo el centro de la historia. Se cuentan, por ejemplo, todos los tiempos, antes de Jesús, después de Jesús, antes de Jesús y después de Jesús. En la historia siempre dice antes de Cristo y después de Cristo. Eso está diciendo que Él tiene un tiempo. En Él está la vida, en el verbo. En el verbo estaba la vida. Por eso dijo Jesús, yo soy la vida, porque Él es el verbo encarnado. La palabra tomó forma humana, la palabra se forró de carne y ahora vemos a Dios manifestado en carne, ese Dios que es el verbo, ese Dios que es la palabra. En todo lo que dijo tiene vida, la creación, todo tiene vida por medio de la palabra. Cuando Dios creó todo fue por medio de la palabra, todo lo creó con vida. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. A la vez es luz, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Se habla de tinieblas, sinónimo de ignorancia, y luz, sinónimo de conocimiento o sabiduría. Iluminación es por medio de la palabra. El verbo fue hecho carne, es decir, esa palabra se cubrió de carne. Esa palabra fue la que se encarnó. Ese es el verbo eterno. La palabra se encarnó en el vientre de María, y en su vientre se formó el feto por la palabra creadora, por la palabra que creó todo lo que hay, de lo que no existía, de lo que no había llegado a ser, todo por la palabra. Luego llegó a ser un niño, un adolescente, un joven, un hombre maduro, como un hombre que tuvo que ser bautizado y aquí fue justificado por el Espíritu, este hombre que es el verbo encarnado. Dios, que es Espíritu, tomó el cuerpo humano que se había creado para hablar con los seres humanos y ser su redentor. Y ahora Jesús posa, en él posa toda la plenitud de la deidad. Él no es parte de la deidad, toda la deidad está en él. Jesús no era sino Dios humanado. El cuerpo humano es el templo donde pasaba la presencia de Dios, donde está Dios en él. Eso nos dice Juan 2:19. El cuerpo humano era el velo de carne donde Dios se ocultaba, dice Hebreos 10:20. Era Dios cubierto de carne, como espíritu. Nadie le podía ver ni palpar. Por tanto, vemos al verbo hablado de Génesis 1 hasta Éxodo 20. El verbo escrito desde Éxodo 20 hasta Malaquías 4. Y el verbo hecho carne de Mateo 1 hasta hoy. De manera que tenemos 3 tiempos del verbo. El verbo hablado lo encontramos desde Génesis 1 hasta Éxodo 20. El verbo escrito de Éxodo 20 hasta Malaquías 4. Y luego el verbo encarnado, que ahora lo encontramos cuando ese verbo tomó cuerpo humano. Entonces concluimos diciendo que Jesús es Dios con nosotros. Es absolutamente Dios, creador de todo. Génesis 1, Juan 1:1, Colosenses 1:15-16, el sustentador de todo, el redentor de la humanidad. Jesús es el único y verdadero Dios y en él tenemos esa presencia gloriosa que es Dios con nosotros. Qué bonito es cuando entendemos el plan de Dios, que Dios nunca se había de multiplicar, pero sí Dios tiene capacidad de aparecer como Él quiere, donde Él quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Porque Él es un ser infinito y a la vez también sin limitaciones. Es un Dios intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos ver con los ojos humanos a menos de que sea una teofanía. Pero de otra manera, Dios es espíritu en naturaleza, pero en Jesús se humanó y ahora es Dios con un cuerpo humano. De tal manera que muchos hacen la separación de Dios y Jesús, Jesús y Dios. Por eso mismo decimos, Dios tiene un solo nombre. Por esta razón,
es que Dios no tiene dos nombres, como algunos lo están diciendo. Jehová aquí, Jesús allá, Jehová aquí y Jesús allá. Y están diciendo que Jehová es un nombre propio de Dios, el cual no es cierto. De tal modo, ni Cristo tampoco es nombre de Él. De tal manera que Él tiene un solo nombre. Y por eso siempre decimos en este programa, el nombre de Dios es Jesús.